Efesios capítulo 1, versículo 4. Solo quiero leer dos versículos ahora, versículo 4 y versículo 5. Según nos escogió en Él, está hablando de Cristo Jesús, está hablando de nuestro Dios, nuestro Padre eterno, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Gracias, hermanos. Puedes tomar tu lugar. Este canto, hermano, último, tan hermoso que entonamos, cuán grande es nuestro Señor, ¿verdad? Grande, como dice el coro, grande es mi Señor Jesús. Es un canto que exalta la redención, ¿verdad? Dice este canto, Él dio su sangre y nos redimió. Él dio su sangre y nos compró. Él dio su sangre y nos salvó. Pero hoy quisiera compartir contigo un pensamiento que te haga meditar en todo lo que hizo esta salvación, pero un detalle en particular que yo sé que lo has escuchado, yo sé que ya de alguna manera estás enseñado o tienes cierto conocimiento, pero hoy quisiera profundizar en un concepto que nos da la salvación, en un asunto que es real y verdadero, que nos da la salvación. Sabemos que somos salvos, que el Señor nos escogió, que el Señor nos redimió, que la salvación implica perdón de pecados, la salvación implica un pago que nosotros no podíamos hacer para ser salvos, que nos libró del infierno. Pero hay algo que la palabra dice aquí en este pasaje que acabamos de leer, que para mí es muy relevante que nosotros lo asimilemos, porque me parece que como hijos de Dios y como cristianos, parte de nuestra fluctuación que podemos tener en el caminar como cristianos es porque no hemos profundizado lo suficiente en este asunto. ¿En cuál asunto? Dice Efesios capítulo 1, 4 al 5, ya lo leímos, dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Ahorita quiero hablar de eso un poco también. Pero ¿para qué nos escogió? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Número 1. Y número 2, dice, nos predestinó para adopción. Y aquí es donde quiero que pongas tu atención. Nos predestinó para adopción. Segunda cosa, para adopción. A veces nosotros miramos la primera parte y nos impactamos. Se nos genera una sensación de mucha exigencia. Fuimos escogidos para ser santos. Eso es muy elevado. Pero el Señor después nos dice, pero esa santidad que a veces vemos como muy elevada, como una exigencia muy grande, surge primero de esto para lo cual el Señor nos predestinó. Si parece algo muy elevado la santidad, no pienses que la santidad es una exigencia o una demanda que no vas a lograr, sino que puedes lograr. Pero ¿cuál es el camino para alcanzar esa santidad? Mira para qué el Señor te predestinó. Te predestinó para adopción como hijo de Dios. Y hoy quiero hablar contigo acerca de la adopción. Yo no sé cuántos de ustedes, en muchas familias a veces los hermanos se molestan unos a otros y les dice uno al otro, tú eres el adoptado de la familia, ¿verdad? Tú eres adoptado. Mira, tú ni te pareces a mi papá ni a mi mamá, es que tú eres adoptado. Y el otro dice, no, yo no soy el adoptado eres tú. Y se usa esa expresión de adopción como una forma de molestar, ¿verdad? O de agredir. Pero la realidad, hermano, es que en los términos de Dios, hermano, la adopción es algo tan grande, es algo tan especial. La adopción es algo tan valioso que deberíamos sentirnos como privilegiados cuando nos digan, tú eres el adoptado. Porque en términos de Dios, hermano, la adopción tiene un peso tan grande, la adopción tiene un valor tan importante que en vez de sentirnos denigrados o en vez de sentirnos menospreciados,
debería sonar un halago que nos digan, tú eres adoptado. Ahora, si nos dicen, tú eres adoptado por Dios, el halago debe ser mayor. Quizá a veces no se habla mucho de la adopción por ese término peyorativo que se le ha dado al término de adopción. Incluso hay familias que esconden, le tratan de esconder a sus hijos que son adoptados, ¿verdad? Adoptaron a sus hijos cuando eran pequeños, cuando eran bebés, y conforme van creciendo, ¿cómo le decimos? ¿Y cómo vamos a hacer cuando sea grande y se entere o se empiece a dar cuenta que todos sus hermanos son morenitos y él es el único güerito? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Verdad? Cuando se encuentra alguien en la calle y le empieza a decir, oye, tú sabes que cuando tú naciste tus papás te trajeron y ya tenías 1 año o 2 años. Cuando le digan, sabes que te regalaron a tus papás, y entonces los papás es una angustia. Tal vez por ese contexto, hermano, cultural, es que el término de adopción es algo que se habla poco en las iglesias, o no le damos énfasis, o no profundizamos en todo lo que la adopción significa. Y es un término, hermano, que la Biblia utiliza prácticamente de principio a fin de la Biblia. Está ahí escondido el término, el concepto de adopción. Y es un término tan grande y tan importante que Dios no tiene problema, Dios no tiene ningún problema en decir, ustedes son adoptados. Fueron predestinados para ser adoptados. Entonces, cuando alguien se pregunta, ¿qué es la predestinación? No vamos a hablar hoy de predestinación a profundidad, pero la predestinación, si algo debemos de saber es que la predestinación tuvo como resultado en nosotros que nosotros fuéramos adoptados. Ahora, ¿a quién se adopta? Pues tenemos que entender que se adopta a alguien que no es de la familia, ¿verdad? Se adopta a alguien que es ajeno, se adopta a alguien que no pertenece, se adopta a alguien que no tiene ninguna relación con nosotros. Esos son los términos humanos. Para sorpresa tuya, para los términos de Dios, eso es cierto, pero no tan cierto. Es cierto que el Señor está adoptando a alguien que no tenía nada que ver con Él, porque ciertamente, hermano, nosotros no somos Dios, ni nosotros nacimos con perfección, ni nosotros tenemos ningún tipo de naturaleza divina. En ese sentido, la adopción tiene certeza con lo que significa. Se adopta a alguien que no es de la familia, se adopta a alguien que no tiene ninguna relación, que no tiene ninguna filiación, ¿verdad? Por eso la adopción es una filiación legal, no es una filiación biológica. Un hijo natural es un hijo que tiene una filiación biológica. Es decir, lo que lo une, lo que lo vincula al padre es la genética. Pero la adopción es una filiación legal, que a través de un término o de un tratado legal es que se hace una filiación. ¿Estamos entendiendo? Se hace una unión, que un juez, que un magistrado, que una clase de autoridad da fe, da testimonio y autoriza para que el que no tiene ninguna naturaleza, ni no tiene ninguna unión biológica, pueda ser declarado como parte de esta familia. En ese sentido, de que nosotros no somos de naturaleza divina, nosotros somos criaturas de Dios, nosotros no tenemos identidad con Dios de manera natural, porque Él es increado y nosotros somos criaturas. En ese sentido, hermano, la adopción ocurre de una manera legal, es decir, no tenemos nada que ver con Dios, pero Dios hizo un trámite legal en la cruz del Calvario para que ahora seamos sus hijos. Sin embargo, hermano, la adopción en términos divinos, en términos bíblicos, tiene componentes maravillosos que no tiene la adopción humana. Y eso precisamente es la predestinación. Eso precisamente es la eternidad. Porque dice que el Señor nos predestinó para ser adoptados. ¿Cuándo ocurre la adopción? En la cruz del Calvario. Es decir, cuando el Señor paga con su sangre preciosa el rescate de nuestras vidas, ahí se hace la firma del pacto legal o del documento legal que nos declara
hijos de Dios. Eso es lo que dice Juan capítulo 1. Los que no nacieron de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Para que todo aquel que reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador, sea ¿qué? Llamado hijo de Dios. ¿Verdad que sí? Entonces Cristo es el puente, Cristo es el contrato legal, Cristo es el documento legal. La cruz del Calvario es el lugar donde se sella y se firma la adopción legal. Pero la palabra dice que fuimos predestinados para esta adopción. Quiere decir, hermano, que Dios en su omnisciencia, que Dios en su preexistencia, que Dios en su eternidad, ya nos había mirado para que nosotros fuéramos adoptados. Entonces, hermano, lo primero que tú tienes que entender con la adopción divina, con esta adopción maravillosa con la cual ahora nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. Si tú ya recibiste a Cristo Jesús, debes de con toda libertad, y yo diría que con todo orgullo, decir: yo soy hijo de Dios. Que quede claro, si hay una adopción, entonces no todos son hijos de Dios. Si hay una adopción, no todos los seres humanos son hijos de Dios. Cuando tú escuchas que dicen: es que todos los que estamos aquí en la tierra somos hijos de Dios, yo digo: discúlpeme usted, si no fue tan barata la firma de mi adopción, si no fue cualquier cosa el trámite legal para adoptarme, ahora usted viene a decir que usted es hijo de Dios cuando rechaza, reniega y pisotea el precio tan grande que se pagó para que yo sea adoptado. Discúlpeme usted, si usted no valora el trámite de la adopción, si usted menosprecia el trámite, el proceso legal que ocurrió en la cruz del Calvario, usted no es adoptado. Usted pues, es una criatura sujeta en sus delitos y pecados, esclavizada en sus delitos y en sus pecados. Quiere decir, hermano, que el adoptado debe tener una expresión de gratitud tan grande, hermano, por el precio, por el trámite, por el proceso. Yo creo que un hijo que se le va diciendo desde pequeño: nosotros te adoptamos, nosotros oramos a Dios, nosotros deseábamos un hijo y el Señor nos movió y te encontramos a ti en el camino. Ese hijo debe crecer agradecido y debe crecer sabiendo que sus padres, aunque no le dieron su sangre, le dieron todo su amor, todo su cariño, todo su esfuerzo. Hermano, ¿sabes cuánto cuesta una adopción o cuánto dura una adopción aquí en México? Años. Creo que ahora ya un poco menos, pero son muchos años y muchos trámites y muchos procesos, y pasar con psicólogos, y pasar con trabajadores sociales, y pasar con abogados. Es todo un proceso. Por eso es que muchos incluso se van a adoptar a otros países donde es más rápido el proceso de adopción, porque en México es muy complicado. Pero enseñarle a un hijo que él es adoptado, creo que eso es una gran bendición. Que el niño crezca sabiendo que fue amado, aunque no hay ningún vínculo biológico, ni hay ningún vínculo genético. Eso puede hacer hombres y mujeres muy sólidos, sabiendo cuánto pagaron, cuánto sufrieron, cuánto trabajaron sus hijos con tal de tener un pequeño o una pequeña que sean parte de su familia. Dios por eso no tiene problema en decir: yo te adopté, porque el proceso fue caro, porque el proceso, el litigio, hermano, tuvo un litigio con la muerte misma. ¿Cómo no vamos a nosotros a estar agradecidos? Lo primero y lo más y maravillosamente importante es que la adopción es el resultado de una elección. Porque cuando una pareja de padres van a un orfanato o van a un lugar donde hay niños en adopción, en ese lugar hay muchos niños y niñas. Y créeme, hermano, ir a un orfanato es una experiencia dura, es una experiencia difícil, porque cuando uno va a un hogar, todos los niños saben, los más grandecitos sobre todo, saben que hay una oportunidad de salir. Y cuando uno llega a ese lugar, hermano, hay niños que le dicen: ¿vienes a llevarme? ¿Me voy a ir contigo? Y hay niños, hermano, que obviamente se generan estrategias, planes ellos en sus cabecitas, y de una vez le dicen a uno: papá, mamá,
tratando de generar un sentimiento dentro de uno, ¿verdad? Es difícil, hermano. Y después de visitar sus lugares, y sí, llevarles el evangelio, predicarles del Señor, quizá llevarles algo de comida, llevarles un juguete, qué sé yo, y tener que irse de ese lugar y decir, no me voy a ir contigo, no viniste para que me fuera contigo, y algunos niños llorando, ¿verdad? Porque ven que se les va una oportunidad de un hogar. Esto es desgarrador, hermano. Pero ¿qué con aquel niño que es elegido? Que llegan padres o parejas muy determinadas a llevarse a un bebé o a un niño o a una niña, y entre todos, después de convivir y después de todos esos tiempos de convivencia con varios niños, finalmente los padres dicen, vamos a adoptar a este pequeño o vamos a adoptar a esta pequeña. Obviamente para ese bebé o ese niño es un día muy especial, porque de entre todos él fue el elegido. Entre todos ella fue la elegida. Algo que no sabe ese niño o esa niña es qué va a pasar en su futuro. No sabe si esa casa va a ser cómo. Porque yo creo en una buena lid que la mayoría de las parejas van con un corazón compasivo, porque el hecho de adoptar a un hijo o adoptar a una niña, eso ya habla de compasión, ¿verdad? Se necesita tener mucha compasión para adoptar a un niño. No dudo que haya personas que van con un corazón egoísta y que van con un corazón cuyo propósito es sentirse satisfechos, apelando al derecho del hombre y de la mujer, o apelando al derecho de los ciudadanos, cuando se debería, pienso yo, apelar al derecho del niño, ¿verdad? ¿Y qué es lo que perdió un niño? Perdió a un papá y perdió a una mamá. Entonces, el derecho del niño es poder recuperar, en la medida de lo posible, un padre y una madre, porque eso es lo que perdió. Obviamente tú ya sabes que estamos en el mundo al revés, el mundo ya casi en caída libre, y se apela más al derecho del ciudadano que al derecho del niño. Lo mismo pasa con el aborto, se apela al derecho de la mujer sobre su propio cuerpo, pero alguien debería de luchar por apelar a los derechos del no nacido, ¿verdad? Ese no nacido, si naciera, tristemente tal vez terminaría convirtiéndose en un niño en adopción, quizá, ¿verdad? Entonces hace falta mucha compasión para adoptar, y si alguien tiene compasión es Dios. Pero esa compasión, hermano, la compasión de Dios para aquellos que son sus hijos o que van a ser sus hijos, es una elección libre y soberana. ¿Qué significa que es una elección libre y soberana? No es una frase demagógica ni una frase política. En Jesús, en Dios, la expresión libre y soberano es solo en Dios, es plena, solo en Dios. En todos los demás términos es relativa y es limitada, pero en Dios es absoluta. Y Dios, de una manera libre, decide en su eternidad a quién va a rescatar, a quién va a salvar, a quién va a llamar para que sean sus hijos. Nadie obliga a Dios a decidir o a elegir en la eternidad. Nadie lo coacciona para que Él elija y decida a quién va a escoger para que sean sus hijos. Porque, hermano, yo quiero que entiendas que lo primero que dice Efesios es que Él nos escogió, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, si dice que nos escogió, queda claro que no son todos. Queda claro que no son toda la humanidad. Él no escogió a toda la humanidad. Él escogió a los que Él quiso. ¿Cuáles fueron sus parámetros? No lo sé. ¿Cuáles fueron sus lineamientos? No lo sé. Lo que sí sé es que no fue mi buena cara, no fue ni mi belleza, ni mi simpatía, ni mi pureza, ni mi santidad, porque nada de eso había. Fue Dios quien en su arbitrio escogió quienes serían predestinados para que fueran ¿qué? Adoptados. Entonces, lo primero que tienes que dar gracias es que tú hoy aquí
has reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador, porque en la eternidad pasada Él ya te había elegido. Hermano, esto es exactamente lo que ocurrió con Moisés. En figura, porque Moisés nace en un momento donde estaban asesinando a todos los niños y su madre hace un plan de escape. En el momento en que nace, lo esconde, lo mete en esa canasta y le dice a su hermana mayor que lo aviente al río, pero que vaya supervisando, que vaya vigilando todo el camino, todo el recorrido, hasta verificar que llegue a un lugar seguro y llegue a manos de una egipcia que lo pueda sustentar. Tú sabes la historia. Pero el punto, hermano, donde encontramos un símil o un paralelo, es que Moisés, hermano, fue reservado previo a que fuera recibido por la hija de Faraón. Pero lo interesante es que después de que fue recibido por la hija de Faraón, se presenta la madre de Moisés y le dice: yo puedo amamantar a ese bebé. O bueno, fue a través de Miriam, dice la Biblia, ¿verdad? Que Miriam fue la que le dijo a la princesa: yo sé de una mujer que puede amamantar al bebé. Y fue por la madre de Moisés. Entonces lo que yo quiero que mires es que en un momento secreto, el vínculo entre la madre de Moisés y Moisés fue pues ese vínculo de relación sanguíneo, para que después pareciera una adopción o se simulara una adopción de ese vínculo que ya había ocurrido antes. No sé si lo estás mirando. En un paralelo semejante, Dios decidió tener un vínculo con nosotros en la preexistencia, para que ahora aquí, hermano, a través de Jesucristo, se convirtiera en una adopción. Si te das cuenta, esa es una gran diferencia entre las adopciones terrenales, porque nosotros aquí en la tierra adoptamos niños que no tienen nada que ver con nosotros. Sin embargo, Dios adopta a los que sí tienen que ver con Él. El Señor va a adoptar a los que Él ya predestinó para que fueran adoptados. Entonces, hermano, quiero que entiendas, fuiste adoptado porque el Señor ya te había mirado, porque el Señor ya te había amado. Fuiste amado aquí en la tierra porque el Señor ya te había amado. No había ninguna razón para que fueras amado, ninguna, hermano, pero el Señor ya te había amado. Y en ese amor eterno, el Señor decidió predestinarte. Ahora, ya vimos que el Señor adopta a los que de antemano eran suyos. Otra figura que quisiera compartir contigo para que lo entiendas, porque es importante, puede ser la esposa de Oseas. Yo no sé cuántos han leído los primeros capítulos de Oseas, pero en los primeros capítulos de Oseas se nos narra la historia de este profeta que Dios le dijo: cásate con una prostituta. Y Oseas le dice: ¿cómo? ¿Con una prostituta? Sí, cásate con una prostituta. Y Oseas se casa con esa mujer, la hace su esposa, y al poco tiempo la mujer lo abandona, lo traiciona y se va, y vuelve a prostituirse y se va lejos. Y Oseas queda con el corazón destrozado después de que escogió una mujer. Mira, escoge una mujer y la mujer se va, lo abandona, lo traiciona. Y Oseas se queda con el corazón destrozado. Pero al paso de unos años llega un grupo de traficantes de esclavos, y entre esos esclavos está la esposa de Oseas. Y Dios le dice a Oseas: ve y compra a tu mujer. Y Oseas le dice: ¿cómo? ¿Voy a comprar a la que me traicionó? ¿Voy a comprar a la que se fue con sus amantes? Y Dios le dice: cómprala. Y cuando la mira, la mujer, su esposa, se encuentra ahora esclava, desvalida, y Oseas la compra, para sorpresa de todos. Y Dios le dice: porque así es mi amor por mi pueblo, porque mi pueblo escogido se fue tras sus dioses y se prostituyó con sus amantes, pero mi amor por mi pueblo no ha cambiado. Mi amor por mi pueblo sigue siendo el mismo, y yo todavía estoy dispuesto a desposarlo. Dios, hermano, nos amó, nos escogió, nos eligió. Una elección incondicional. ¿Qué significa eso? Que no puso condiciones el Señor, nada tuvimos que hacer, sencillamente Él quiso escogernos.
Y una vez que nos escoge, nosotros venimos, hermano, y heredamos, recibimos el pecado de Adán. Y ahora nos convertimos en seres susceptibles a pecar. Y ese pecado nos aparta y nos aleja de Dios. Pero viene el Señor y aun cuando nos ve rodeados de amantes, de ídolos, Él decide adoptarnos. Y mueve todo, hermano, para que nuestra mente y nuestro corazón se fijen en Jesús y decidamos caminar y aceptarlo. Esa aceptación que tú y yo decimos que hicimos de Jesús, en realidad fue la aceptación que el Señor hizo de nosotros para que seamos sus hijos. No fue la esposa de Oseas la que decidió nuevamente unirse a Oseas. Fue Oseas quien decidió comprarla nuevamente para que sea su esposa. Así que, hermano amado, la adopción que Dios nos ha dado es el regalo aquí en la tierra, sellado con la sangre de Cristo, de una elección que Él hizo en la preexistencia, y por lo tanto en esa predestinación vino a cumplir lo que Él ya había dicho. Pero esta predestinación de adopción es una aceptación, hermano. Por eso vuelvo a insistir, nosotros decimos, es que el día que yo acepté a Jesús, parece que así fue. A ti y a mí nos da esa impresión, pero la realidad es que no fue así. Fue Él que nos aceptó. Pon atención, esa aceptación del Señor no es resignación. Dios no te aceptó por resignación. Y esa aceptación de Dios, hermano, sigue tan firme, sigue tan sólida como al principio. El día en que Él nos aceptó, moviendo al Espíritu Santo para que nosotros lo reconociéramos como Señor y Salvador, hermano, el amor de Dios estaba tan firme, tan sólido y tan pleno como el día en que Él nos escogió en la eternidad pasada. Hermano, Él envió a Jesús para que nosotros nos sintamos aceptados, no porque no nos aceptara, sino para que nosotros sepamos que Él nos acepta. ¿Qué dice Hebreos? Que Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Por lo tanto, ahora Él se compadece de nuestras aflicciones. ¿Por qué? Porque las entiende todas. Él entiende exactamente todas tus luchas, batallas, dudas, sufrimientos, amarguras, angustias, enojos, iras, tristezas, alegrías, gozos. Todo lo entiende porque Él fue humano, recibió carne, recibió cuerpo. Y en ese cuerpo, hermano, su alma humana experimentó todo. De tal manera que ahora te puedes sentir aceptado de una manera identificado. No es nada más la aceptación del Todopoderoso que te hace sentir pequeño ante su grandeza. Es el Dios Todopoderoso que se hizo hombre, que se hizo semejante, que se hizo igual a ti y te dice: te acepto tal como eres porque te entiendo. Sé cómo sientes, sé exactamente lo que tú eres. Entonces, hermano, cuando Él nos acepta, ¿sabes qué es lo que el Espíritu Santo nos dice? Eres aceptado como hijo. No te hace falta nada para ser hijo de Dios. No requieres hacer nada para que Él te haga hijo o te haga más hijo. Hermano amado, cuando Cristo sube a la cruz del Calvario para sellar el documento de adopción, dejó un mensaje claro. El mensaje es: no tienes que hacer nada. No tienes que demostrar nada. Te acepto como hijo gratuitamente. Hermano, gratuito significa eso. No tienes que pagar nada, no tienes que hacer nada, no tienes que demostrar nada. El Señor ya te adoptó como hijo. Ahora tienes que disfrutarlo. Hay quienes no están tratando de demostrarle a su papá que valen, sino están tratando de demostrarse a sí mismos que sí valen. Y hay una guerra constante para demostrarme a mí y por lo tanto al mundo que sí soy, que sí puedo, que sí valgo. Y estar en esa constante lucha, hermano, y ¿sabes cuál es el asunto? Vamos a terminar frustrados, porque nuestra naturaleza humana nunca va a ser perfecta ni plena hasta que Cristo venga. En Él alcanzaremos la plenitud, en Él lograremos la perfección.
Pero si nosotros no comenzamos por aceptarnos a nosotros mismos, vamos a terminar frustrados, enojados, resentidos con todo el mundo. Hacemos a veces tantas cosas para demostrar cuánto valemos. Hay quienes estudian mucho. Hay quienes, no sé, se cuidan mucho su apariencia física, las uñas, el cabello, las cejas. Hay quienes incluso pueden tratar de sustituir su fe en Dios como una forma de tratar de darse valía. Saberse la Biblia, orar mucho, hablar de experiencias místicas, buscar experiencias místicas para mostrar que sí valen algo. No estoy diciendo que esto sea malo en sí mismo, no es malo en sí mismo, pero cuando buscamos hacer algunas cosas para mostrar cuánto valgo y entonces tener cierta aceptación, porque ¿cuál es el engaño de la mente y del alma? Si las gentes te aceptan, entonces te puedes aceptar tú. La publicidad está a todo lo que da con ese mensaje. Los medios masivos están a todo lo que dan con todo lo que da. Si la gente te acepta en internet, si la gente te da 1000 likes en internet, entonces te están aceptando. Entonces vales y te puedes aceptar a ti mismo. ¿Y por qué no decir yo valgo, tengo un valor, Dios me ha dado un valor, yo me acepto a mí mismo y no me voy a deprimir? Hermanos, jóvenes que se han hasta suicidado porque pierden seguidores en Facebook, en Twitter, en Instagram. ¿Eso cuál es la señal? Tienen un gran problema en el alma. Y un problema es, sienten que no valen porque la gente no los acepta, por lo tanto no se están aceptando ellos. Pero eso, hermano, Cristo vino para que eso se acabe. Por eso la iglesia siempre ha sido el baluarte, siempre ha sido la bandera, hermano, siempre ha sido una torre, ha sido un faro en medio de la historia, porque no depende de lo que el mundo diga para que se sepan valiosos. Y por eso el mundo nos repudia. Porque la aceptación que nosotros tenemos no depende de la aceptación del mundo, depende de la aceptación de Dios. Y Dios ya me aceptó y me hizo su hijo. Puedo entonces caminar, aunque se caiga el mundo, hermano, firme y seguro. Porque aunque el mundo no me acepte, el más grande ya me aceptó. Entonces, sepámonos aceptados por Dios y luego aceptémonos como somos. No hay error en ti. El gran problema hoy del feminismo es que no aceptan que son mujeres como Dios las hizo. El gran problema del movimiento homosexual es que no se aceptan como Dios los hizo. El gran problema del ateísmo es que no se aceptan con toda la ignorancia que como seres humanos tenemos. Y pudiéramos seguir mencionando áreas, hermano. El divorcio, hermano, que hoy se aconseja con tanta facilidad, en el fondo es no aceptar el diseño de Dios para el matrimonio. No aceptar el rol bíblico para el varón y el rol bíblico para la mujer. Así que, hermano, pidamos al Espíritu Santo, Él ya te aceptó. Pidamos al Espíritu Santo, ayúdame a aceptarme también a mí. Ahora, hermano, la adopción, hermano, no nada más es una elección en la eternidad. No nada más es una aceptación que Dios ha tenido para nosotros, que nos quiere ayudar a tener aceptación también a nosotros mismos. La adopción, hermano, también es identidad. Saber quiénes somos. Hermano, la falta de identidad nos aísla. La falta de identidad nos hace vulnerables. La falta de identidad, hermano, hace que nos convirtamos en barcos a la deriva. Y nos podemos pasar toda la vida, hermano, a la deriva, tratando todo el tiempo de tocar puerto, de sentir que estamos, ¿cómo se dice? Anclados a algo. La falta de identidad hace que estemos todo el tiempo, hermano, buscando a dónde pertenecer. La adopción te quiere dar identidad. Cuando un padre o una pareja, un padre y una madre, toman a un niño y lo llevan a su casa, lo primero que hacen es decirle: esta es tu casa, nosotros somos tus padres y a partir de ahora te vas a apellidar. Y le dan un apellido, le dan un lugar, le dan una familia y le dan un nombre. Eso es lo que Dios ha hecho con su adopción, darnos identidad.
¿Por qué será que la palabra insiste? Hay más de 30 versículos, hermano, más de 30, donde el Señor hace referencia al cuidado de los huérfanos, de las viudas y de los extranjeros. Solo te voy a citar dos de los muchos que tú puedes encontrar. Deuteronomio 10:18, donde lo da como una ley, como parte de la ley. Es parte de la ley, hermano. Dios hablando en Deuteronomio 10:18. Dice, y que hace justicia al huérfano y a la viuda, y que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Un Dios que hace justicia al huérfano y a la viuda y ama al extranjero, dándole pan y vestido. Hermano, ¿qué estarán sintiendo ahora los afganos? Que su identidad o la identidad que ellos estaban teniendo está siendo golpeada, destruida, amenazada. Y la palabra dice, cuida a los que no tienen identidad. Ten compasión de los que no tienen identidad. Salmo 146:9 lo ratifica. El Señor protege a los extranjeros. El Señor protege a los extranjeros. Sostiene al huérfano y a la viuda, pero trastorna el camino de los impíos. Entonces, hermano, es un acto de impiedad no tener compasión del huérfano, de la viuda y del extranjero. Es un acto de impiedad. Dios lo ve como un acto de impiedad. La adopción nos da identidad. El Señor dice en su palabra que Él es padre de huérfanos, que Él ha tomado a su pueblo para hacerlo su esposa. La Biblia habla de las bodas del Cordero. Y el Señor dice que de un pueblo que no era pueblo, hizo su pueblo. Entonces, hermano, cuando viene Cristo Jesús, le da identidad al huérfano y nos hace sus hijos. Le da identidad a la viuda y nos hace la esposa del Cordero. Y le da identidad al extranjero y comienza a predicarse el reino de los cielos, diciéndonos, ahora tú tienes una ciudadanía en los cielos. Eres mi pueblo, eres mi ciudadano. Entonces, hermano, qué maravilla. Cuando Cristo viene, la adopción nos da identidad. La próxima vez que tú no sepas quién eres, recuérdale a tu alma, yo soy hijo de Dios. La próxima vez que no sepas cuál es tu valía, recuérdale a tu alma, yo soy la esposa del Cordero. Y la próxima vez que no sepas cuál es tu destino, recuérdale a tu alma, mi ciudadanía está en el reino de los cielos. Pero ahora, ya vimos, la adopción entonces es elección de Dios en la eternidad. La adopción es la aceptación del Padre a pesar de nuestras fragilidades. Y la adopción es identidad que el Señor nos da a través de aceptarnos tal como somos y darnos valor, identidad y destino. Pero hermano, la adopción, cuando hemos aprendido esto y cuando lo hemos, ¿cuál es la palabra? Realmente atesorado, que Él me eligió, que Él me aceptó y que Él me da valor e identidad, va a pasar algo, tiene que pasar algo. Y lo que tiene que pasar es que nuestras acciones se van a definir por nuestra adopción. O nuestra adopción va a definir nuestras acciones. La adopción va a definir nuestras acciones. Ahora vamos a actuar en consecuencia al entendimiento y a la gratitud profunda de haber sido escogidos, de haber sido aceptados y de haber recibido valor e identidad en el Señor. Nuestras acciones ya no van a ser más el resultado de un corazón dañado, de un corazón a la deriva, de un alma que no tiene sentido. Va a ser el corazón seguro de sí mismo, porque sabe quién es su padre, seguro de que sabe a dónde va y que también representa a su padre. Un hijo, un niño adoptado, hermano, una vez que recibe el apellido de su padre, pertenece a esa familia y ahora pues espera que sea educado por esa familia, instruido por esa familia, movido por esa familia y se desarrolle conforme a esa nueva familia. De tal manera que cuando él tenga que responder, responda
conforme a la educación, a la administración, a la instrucción y a la bendición que tú le transmitiste. Conozco un caso, hermano, de una familia donde el papá tuvo varios hijos y el sobrino quedó huérfano. Y entonces se llevó a su sobrino a casa y a todos los educó y a todos les dio lo mismo, la misma educación y todo. Pero cuando llegó la etapa en que se convirtieron en jóvenes adultos, los hijos naturales se comenzaron a comportar de una manera retadora o de una manera insolente con el padre, y ninguno de los tres quiso estudiar una carrera, aunque el papá estaba totalmente dispuesto a ayudarlos a estudiar, pero ellos consideraban que era obligación del padre darles un carro, darles ropa, comprarle tenis nuevos, mientras que el sobrino, cuando llegó a la edad adulta, casi de la misma edad, él sí quiso que su tío, que lo había adoptado, le pagara la carrera. Y el muchacho empezó a estudiar y se esforzaba, no exigía, no pedía, porque no se sentía con el derecho, porque decía: es que él es mi tío, siempre supo que era su tío. Este muchacho termina la carrera, se gradúa, y cuando termina su carrera y pone su despacho, creo que estudió derecho, no sé, algo estudió. Eso es una historia real, hermano, yo la conozco. Ese muchacho, hermano, le dedica toda su gratitud, le dedica su tesis, le dedica sus proyectos, le dedica sus logros, le dedica su primer despacho, todo a su tío. Y siempre reconociendo que él logró ser lo que él era por su tío. Y comportándose de una manera lo más digna posible, porque siempre tenía en la mente: mi tío me recogió, mi tío me ayudó, mi tío me pagó, mi tío me instruyó, mi tío me aceptó. ¿Cómo voy ahora a salirle con una cosa de que ya no estudie o de que haga algo mal? El pensamiento de aceptación, y nunca hubo una adopción legal ahí, nunca le dio su apellido, no hubo ninguna adopción legal, solo una adopción de corazón y de amor. Pero ese muchacho, hermano, se esforzó, mientras que los otros se convirtieron en adultos y al rato andaban yendo a buscar al papá: oye, papá, ayúdame, ya he metido una bronca, ya tengo una deuda, ya tengo hazme un préstamo porque no encuentro chamba. Y yo llegué a escuchar gente criticando a ese hombre porque decían: a ver, ¿cómo es posible? ¿Ayudó al sobrino y a sus hijos no? No, el sobrino se quiso ayudar, se dejó ayudar, y sus hijos no. Entonces, hermano amado, las acciones tienen que ser el resultado de: mi Padre Celestial me escogió, me aceptó, me perdonó, me dio su gloria, me dio su imagen, porque la palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura somos. ¿Sabes qué es lo más maravilloso que ahora miro de la adopción? Es que esta es una adopción, hermano, que no es adopción. Es adopción, sí, porque el Señor nos aceptó y nos escogió, pero no es adopción, o es una adopción muy extraña, porque el Señor nos da la imagen de su Hijo. En otras palabras, somos adoptados, pero que tenemos la naturaleza del Padre. ¿Cómo te explicas eso? Es como que si el Padre hubiera dicho: este es mi hijo, pero voy a enviarlo al mundo, pero siempre va a ser mi hijo, pero va a ir al mundo y se va a olvidar de que yo soy su padre. Va a ignorar quién es su padre y se va a sumergir en pecados, pero un día voy a aparecerme en su vida y le voy a dar adopción, aunque él ya siempre ha sido hijo. ¿Lo estás mirando, no, hermano? Es que, hermano, a veces nos comportamos prepotentes con Dios, nos comportamos insolentes con Dios, nos comportamos de una manera de exigencia, que Él nos dé, que Él nos ayude, que Él nos haga todo el tiempo, y perdemos de vista, hermano, que Él no tenía por qué, por principio, habernos escogido en eternidad, mucho menos ahora adoptarnos a través del sacrificio de la cruz del Calvario. Por eso, hermano, tenemos que entender: fui adoptado, sí, escogido, pero también adoptado, y ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Se está formando la imagen del Hijo en mi vida. Mis acciones entonces se esperan
que sean de acuerdo a este regalo tan maravilloso de la adopción. Por eso el mensaje de hoy se llama la gracia de la adopción, porque la gracia, ¿qué es? Un regalo. Entonces, hermano, ¿cómo podemos saber que alguien ha sido adoptado? Porque sus acciones hablan de esa adopción, porque empieza a comportarse como hijo. ¿Sabes qué dice el humanismo? Seguro que esto tú lo has escuchado hasta en los púlpitos. Lo que hacemos define lo que somos. Es que lo que nosotros hacemos, eso habla de lo que somos, ¿verdad? Y aquí hay un peligro, el peligro positivo y el peligro negativo. Porque el peligro positivo es si lo que yo hago define lo que yo soy, entonces me voy a esforzar, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, en mi capacidad para ser bueno, para que la gente sepa que soy bueno. En otras palabras, volvemos a caer en el principio, voy a buscar que la gente me acepte a través de lo que yo hago. Incluso con Dios voy a tratar de no pecar, de hacer buenas obras, de que Dios se agrade de mí, porque tengo que demostrarle a Dios que puedo ser su hijo. Tengo que demostrarle que sí valgo. Tengo que demostrarle que sí puedo. Ahora, el aspecto negativo, que ese es negativo, ¿verdad? Pero parece positivo porque tengo que ser bueno para demostrar que soy bueno. Pero el aspecto negativo, ¿cuál es? No puedo ser bueno. No puedo hacerlo. Ya lo intenté y no puedo, me cuesta. Me gana mi alma, tengo muchas heridas, estoy muy triste, tengo mucha angustia, estoy muy enojado. Y como no puedo, ¿para qué sigo intentando? Soy malo, así que como no puedo hacer cosas buenas, voy a aceptar que soy malo. Seguro que has escuchado en el púlpito muchas veces o en algunas ocasiones a personas, incluyendo cristianos: nadie es perfecto. Y como nadie es perfecto, nadie puede hacer cosas buenas. Nadie va a hacer cosas buenas. Sin embargo, hermano, la adopción nos tiene que decir, o nos dice algo diferente. ¿Sabes qué te dice la adopción? Tú eres hijo. Así que tú no haces las cosas por lo que tú eres, sino por lo que tú eres, puedes hacer las cosas que se esperan de quien tú eres. En otras palabras, mi motivación no es hacer algo bueno para demostrar que soy bueno, sino que porque ya soy bueno, no en mis propias obras, sino en la visión de Dios, en el amor de Dios, en la proyección de Dios. Hermano, no hay justo ni a un uno, no hay bueno ni a un uno, no hay quien haga lo bueno en sus propias fuerzas. Pero si yo ya fui declarado hijo de Dios, puedo hacer obras justas con la fuerza de Dios. Puedo caminar de una manera diferente con la ayuda del que me hizo su hijo. Tengo al Espíritu Santo, que es la herencia o es las arras que el Padre nos ha dado. Por lo tanto, puedo con la ayuda del Espíritu Santo hablar de una manera diferente al mundo, comportarme de una manera diferente al mundo, pensar de una manera diferente al mundo. No en mi fuerza, sino lo que ahora soy, un hijo de Dios. Lo que yo hago puede cambiar, pero no en mis fuerzas, sino solamente en las fuerzas del Espíritu Santo. Escucha bien esto. Lo que yo hago hoy puede cambiar de hoy a mañana, pero lo que yo soy ya no va a cambiar, porque soy hijo de Dios. ¿Escuchaste esto? Te lo vuelvo a repetir. Lo que yo hago puede cambiar de hoy a mañana, pero lo que yo soy no va a cambiar, porque yo soy hijo de Dios. Por lo tanto, si hoy peco, si hoy cometo un error, si hoy hago algo que es indebido, lo puedo cambiar y mañana puedo corregirlo. ¿Sabes por qué? Porque soy hijo de Dios. Si yo no fuera hijo de Dios, yo no puedo cambiar. Si yo no soy hijo de Dios, no puedo modificar. Si yo no soy hijo de Dios, entonces comamos y bebamos que mañana nos vamos al infierno. Pero como yo soy hijo de Dios, escogido en la eternidad, aceptado en la cruz del Calvario, a quien se le ha dado identidad de destino, por lo tanto, esa seguridad me da la esperanza de que aunque hoy cometa un pecado, puedo ir al trono de la gracia para ser perdonado y mañana hacer lo que es correcto. Camina en eso, hermano. No nos justifiquemos. Dejemos de llamarle error al pecado. Es un pecado, me equivoqué.
Hermano, el hijo pródigo pecó. Sí. ¿Se equivocó? Claro. Metió la pata, hermano, la pata y hasta el codo. Pero él era hijo. Y como era hijo, basado en su identidad, pudo cambiar y regresar a la casa del Padre. Él fue hijo escogido en la eternidad. Cuando él sale y se pierde, hermano, él no dejó de ser hijo, hermano. Él ya había sido hijo escogido en la casa del Padre. Y cuando él sale, hermano, y se pierde, hermano, siempre fue hijo, nunca dejó de ser hijo. Pero se perdió. Cuando reacciona y dice, iré a la casa de mi padre, hermano, ahí comenzó el sentimiento de adopción. Porque, hermano, él no le pidió regresar a ser su hijo. Cuando él regresó, ¿cuál era su mente? Iré con mi padre y le diré, acéptame, padre, como el más pequeño de tus siervos. Lo que le estaba diciendo es, adóptame, papá, adóptame, adóptame. ¿Qué te parece un hijo diciendo, adóptame? Y el padre, ¿sabes qué es lo que hizo cuando lo abrazó y lo besó? Lo adoptó. Lo adoptó, hermano. Lo aceptó. Ya había sido escogido, era hijo, pero ahora tenía que aceptarlo. Ese abrazo fue el abrazo de aceptación. Ese beso, hermano, fue el beso de la aceptación. Sucio, podrido. Lo aceptó. Te acepto, eres mi hijo. ¿Y sabes qué hizo después? Le dio identidad. Le puso anillo. Le puso sandalias. Lo mandó bañar. Y le dio destino. Ahí está tu casa. Esta es tu casa. El reino de los cielos. Nunca más los chiqueros, nunca más las prostitutas, nunca más ¿cómo se llaman? Los antros. Entonces, hermano, esa es la historia de nosotros. ¿Y qué hizo el hijo? Hizo fiesta, aceptó la fiesta, se puso a cantar, se puso a danzar, comió de la comida del padre y, hermano, y empezó a ser cambiado, transformado. La Biblia ya no nos dice qué pasó luego, hermano, pero te aseguro que ese muchacho cuando salía no era el hijo prepotente, insolente que decía es que mi padre. No, era el muchacho que decía el Señor. Era su papá, pero decía el Señor, el dueño, el amo. Era su padre, pero vivía como un joven adoptado, hablando ahora con respeto, con dignidad, con gloria. Esa es la siguiente cosa, hermano. Fuimos aceptados por Dios para su gloria. No te confundas. No fuiste adoptado para ser un señorito, para ser una princesita que ahora le levante la mano a Dios y le exija. Ya no, Dios, para la pandemia. ¿Quién eres tú? ¿Acaso crees que la pandemia se va a detener para tu gloria? El hombre, hermano, piensa que la pandemia debería detenerse para su gloria. Muchos cristianos pareciera que están esperando que la pandemia se detenga para su gloria. Ya, Señor, no, ya basta de que nos haga sufrir. Ya, Señor, ya basta de que no podamos congregarnos, ¿no? ¿Que no sabes que en la iglesia están mis cuates? Está la muchacha que me gusta. Ya, Señor, ¿cuándo nos vas a dar trabajo? La pandemia no permite que mi negocio prospere. ¿Que no tienes cuidado de mi negocio? Y pareciera que es nuestra gloria. ¿Fuimos adoptados para nuestra gloria? No, fuimos adoptados para la gloria del Padre. Tenemos que estar seguros de quiénes somos y de que Dios nos ha aceptado en Cristo Jesús y nos ha dado identidad. Pero con este entendimiento, hermano, tenemos que trabajar ahora para la gloria del Padre. Nuestra ambición, escucha, da un aplauso al Señor. Nuestra ambición, escucha, nuestra ambición debe estar motivada por la gratitud. Nuestra ambición debe estar motivada por nuestra gratitud. Nuestra ambición no debe estar motivada por placeres personales o por gustos particulares, sino por nuestra gratitud. Estoy agradecido con Dios, entonces mi ambición, ¿cuál es? Si estoy agradecido, ¿cuál es mi ambición? Darle la gloria. Efesios 1, 5 al 6
Ya leímos el 4 y el 5, ahora vamos a leer el 5 y el 6. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, en amor, hermano, qué expresión, ¿verdad? En amor nos predestinó para ser hijos suyos, adoptados por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Tú no elegiste ser adoptado, que te quede claro. Tú no hiciste nada para que Él quisiera adoptarte. El padre, hermano, cuando vio al hijo pródigo, Él, como el padre y dueño de toda la casa, pudo haber dicho, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Por donde viniste. O es más, ni siquiera se hubiera molestado, pudo haber mandado un par de criados a decirle, miren, díganle a ese que no lo conozco. Pero no, el Padre Celestial lo amó desde la eternidad. Y cuando vio al muchacho, no mandó criados, hermano, a que lo recibieran. Él mismo fue, Él mismo bajó de su trono. Él mismo abrió las puertas para salir al campo y al camino de la vida y encontrar a su muchacho y en el camino decirle, te adopto. Hermano, todavía no habría nada, todavía no abría la boca el muchacho y los brazos del Padre ya lo estaban envolviendo. Hermano, tú y yo todavía no decíamos, sí, Señor Jesús, sé mi Señor y Salvador, cuando el amor del Padre ya estaba tocando nuestro corazón. Hermano, yo no sé cuándo tú entregaste tu vida al Señor, pero cuando yo se la entregué, hermano, yo ya quería que acabara el culto, ya mi garganta estaba así, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No soporto más, ¿qué tengo que hacer? Ya los brazos del Señor me estaban envolviendo, cuando todavía ni siquiera sabía cómo tenía que orar para decirle al Señor que entrara en mi corazón. Si tú has sentido esto, si tú sentiste eso, hermano, estás en el camino de la adopción. Pero ahora, hermano, ¿para qué? ¿Para ti? Amén, para la gloria de Dios. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Escucha, fue su gracia la que nos hizo aceptos. Fue su gracia. Mira, hermano, escucha esto que te voy a decir, por favor. La gracia de Dios no la ubiques solo en la cruz. Ubica su gracia desde la eternidad pasada, porque la gracia es un regalo. Y dice que fuimos nosotros hechos para la alabanza, adoptados. Si alguien se preguntaba, ¿y para qué fui aceptado? ¿Para qué fui adoptado? ¿Para qué fui seleccionado por Dios? Aquí está la respuesta. Para la gloria de su gracia. ¿Qué es la gracia? Su regalo. ¿Cuál regalo? El que comenzó en la preexistencia. El que comenzó en la eternidad pasada, cuando ahí te escogió para que fuera su hijo. Entonces, hermano, la gloria es decir, me escogió, me seleccionó, me libertó, me redimió, me adoptó. Así que, hermano amado, Dios quiere que su gracia, su regalo inmerecido, invaluable, sea la razón para que nosotros podamos caminar, actuar, hablar, decidir, cantar, congregarnos, leer la Biblia. Cambia. Ya no es antropocéntrico, es decir, el hombre ya no es el centro. Yo no soy el centro. Es teocéntrico. Dios se convierte en el centro de mi gratitud. Y esta adopción, hermano, que es para su gloria, la palabra nos dice que el Señor la hizo por una razón. Jesucristo dijo, para que donde yo esté, estén ustedes también. El Señor nos adoptó para estar con Él. ¿Cómo no, hermano? Si todo comenzó con Él, Él quiere que estemos con Él, somos sus hijos. ¿A qué padre hay que no quiera que sus hijos estén con ellos? ¿Qué padre hay, hablando en un sentido natural, de una naturaleza sana, que el padre no disfrute que sus hijos estén con ellos? Si eso pasa con nosotros siendo padres malos, cuánto más nuestro Padre Celestial, que es bueno y es muy bueno, disfruta y anhela que sus hijos estén con Él. Hoy
Cada vez que nos congregamos estamos con el Padre de alguna manera. Sus hijos adoptados, adorando su gracia, reunidos en un mismo lugar. Pero llegará el día, hermano, en que esto que hoy es momentáneo se convertirá en una constante de disfrute, de estar con el Padre, disfrutando para siempre de su gloria, de su riqueza eterna. Dice la palabra en Romanos 8:17, y si hijos, ya nos hizo sus hijos, somos sus hijos, tenemos la gloria del Hijo, tenemos la naturaleza del Hijo, todavía no se manifiesta en plenitud, hermano, lo que hemos de ser, eso dice la palabra, pero un día llegaremos a ser como el Señor nos conoció. ¡Ah, qué bendición! ¿Escuchaste ese texto? Corintios capítulo 13, últimos versículos. Porque aún, dice, no hemos conocido en plenitud, pero llegará el momento en que conoceremos cómo fuimos conocidos. Eso nos proyecta la eternidad. Pablo, hermano, está diciendo, tú y yo ya éramos conocidos. Ahora no sabemos bien, estamos en este proceso de adopción. Ay, hermano, qué historia. De repente digo, Señor, ¿por qué tienes de repente como que lances románticos? ¿No te parece muy romántico en un término de familia? Que lleguemos delante del Padre y el Padre nos adoptó y nos sacó del lodo y nos sacó del chiquero y nos sacó de la mugre y nos hizo sus hijos en adopción, y que llegue un día, hermano, al final de los tiempos donde se haga la prueba y se haga esa prueba de paternidad y resulte que tenemos la sangre genética de Dios, es decir, el Padre adoptando a su hijo que siempre fue su hijo naturalmente. No sé si lo pude decir bien, pero eso es lo que va a ocurrir. Hoy somos adoptados, pero llegará el día en que delante del Padre nos va a decir, siempre fuiste mi hijo. Desde el principio yo te conocí. Cuando tú surgiste, cuando tú fuiste creado, yo te conocí. Y tú sabes que esto es una realidad, hermano. Él estaba ahí cuando fuimos formados. Entonces conoceremos cómo fuimos conocidos. Hoy vemos veladamente. La adopción, hermano, es como un espejo. Vemos veladamente. Pero entonces conoceremos de manera plena cómo nos conoció como sus hijos en la eternidad pasada. Y si hijos, hermanos, si somos hijos, dice Romanos 8:17, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hermano, Pablo usa un método, hermano, que en esa época era utilizado para enfatizar algo. Hoy decimos algo está padre, pero si queremos decir que está más que padre, decimos padrísimo. Hoy decimos algo está bello, pero si queremos decir que supera lo bello, decimos bellísimo, ¿verdad? Pero cuando Pablo dice herederos, y herederos del Padre, herederos de Dios, y coherederos con Cristo, como que está usando esa expresión de, entiéndalo, es algo de que vamos a tener la herencia, pero una herencia bien grande y más grande y grandísima. Todo lo que Dios tiene es nuestro, todo lo que Dios tiene en su cosmos, en su creación, es nuestra herencia. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Un hijo, hermano, nunca dejará ser amado de su padre. Escucha esto. Por eso, hermano, yo no creo que la salvación se pierde. Porque si la salvación se pierde, entonces Él no es padre. Porque si alguno viene y dice, Dios es mi padre, y después dice que se puede perder su salvación, por favor, Dios no está jugando. Dios no está diciendo, a ver, ¿dónde firmo que eres mi hijo? Es mi hijo, tiene mi apellido. Y mañana me porto mal, ya no eres mi hijo. A ver, rompamos esto, se acabó. Ya no eres mi hijo. Y mañana me porto bien, ahora sí, eres mi hijo. Por favor. Cuando el Señor te escogió, no habías hecho nada. Y cuando el Señor te adoptó en la cruz del Calvario, ya habías hecho demasiado daño, demasiado pecado. Así que por favor, si Él cuando no hacíamos nada, ni bueno ni malo, nos escogió y dijo, este es mi hijo, y cuando estábamos en la perdición, en la corrupción y en el pecado, Él firmó con su sangre, lo adopto como mi hijo, ¿piensas que te va a abandonar ahora? Tienes la herencia
Nunca dejarás de ser su hijo, nunca dejará Él de ser tu padre. Tienes que tener esa seguridad. Y en esa seguridad, descansar. En esa seguridad, reposar. Él te eligió antes de que tú tuvieras entendimiento. Él te aceptó. Acéptate ahora, tú también. Y deja de estar buscando que las demás personas te acepten. Cuando el mundo no te acepte, cuando los que están a favor del aborto te digan eres un retrógrada, cuando las feministas te digan qué anticuada eres, te gusta estar sometida al patriarcado, cuando los homosexuales y las lesbianas te digan deberías de probar algo nuevo y darte cuenta realmente si tú eres o no hombre, cuando vengan todas esas voces del mundo que te digan compra lo que no necesitas, compra este carro para que realmente valgas, ten este trabajo para que realmente te acepten, entonces tú puedas decir, no necesito, ya tengo uno que me aceptó. Y cuando todos te rechacen, no necesitas cambiar, no necesitas ponerte pupilentes, no necesitas ponerte zapatos altos, no necesitas ponerte pantalones de mezclilla desgarrados, no necesitas hacer ridiculeces en la internet, ni decir majaderías para que te crean que eres mexicano. Ya tienes a alguien que te acepta y no tienes que demostrarle nada, absolutamente. Y si algo bueno va a salir de ti, de mí, va a ser para que su nombre sea glorificado, porque tienes una gratitud tan grande de que te ha dado la eternidad sin haber absolutamente pagado ni un centavo. J.I. Packer, un predicador del siglo XX, dijo: la adopción es el mayor privilegio del evangelio, porque al traidor se le perdona y se le trae a cenar y se le da apellido. Gracias, Señor, por hacerme tu hijo. ¿Sí?